Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique. Deseo saludar y agradecer muy sinceramente la presencia del señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Silva Gandelach, del señor presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, don Diego Paulsen, de los señores ministros del Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno. Deseo saludar de manera muy especial al fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, al presidente del Banco Central, don Mario Marcel, al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle Domínguez. Saludar de manera muy especial a nuestro colega y vicepresidente de la Cámara del Senado, don Jorge Pizarro Soto, a los vicepresidentes de las cámaras de diputados y diputadas, don Francisco Undurraga y don Rodrigo González Torres. Quiero saludar al reverendo nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático en Chile, monseñor Alberto Ortega Martín. Saludar a los señores secretarios generales del Senado y de la Cámara de Diputados. Saludar de manera muy especial a nuestras colegas, a las senadoras y senadores, a las diputadas y diputados, aquellos que se encuentran acá físicamente en el Salón de Honor y que por problemas de aforo, aquellos que se encuentran de manera telemática siguiendo esta cuenta. Quiero saludar también de manera muy especial a las funcionarias y funcionarios del Congreso Nacional de la República. Como cada año, el Senado debe dar cuenta pública al país de la gestión realizada. Es lo normal, regular y esperable en nuestro funcionamiento institucional. Así se representa la continuidad del Estado. Así nos reconocemos como pueblos, nacionalidades y culturas que comparten un destino común. Por eso esta cuenta pública es distinta. Nunca en lo que va corrido del siglo XXI, la palabra que usamos en este podio, la gravedad y el timbre del discurso habían sido tan afectados por la perturbadora estadística de una tragedia social y humana como la pandemia que estamos sufriendo. Más de 34.000 personas han perdido su vida. Sobre 1.600.000 personas se han contagiado. 24 millones de dosis de vacunas se han administrado a 11 millones de jóvenes y adultos. Las cifras no consiguen explicar el profundo dolor que nos deja la pérdida de tantas vidas. Tampoco dan cuenta de la incertidumbre que nos causan las secuelas de la infección. Solo la resiliencia, la perseverancia frente a lo adverso y el sentido de pertenencia que nos liga a nuestros semejantes nos ha librado del aturdimiento y nos ha forzado a madurar en nuestra frágil condición. No podemos aceptar tanta muerte como algo natural. Tantas vidas laceradas no pueden ser parte de nosotros como puras cifras. La pandemia ha puesto al descubierto un drama aún más profundo y secular, como es la injusticia estructural de nuestra sociedad, aquella que golpea a los más humildes, desamparados y excluidos. En nuestra cultura se simboliza el duelo con un minuto de silencio. Si hoy rindiéramos un minuto de silencio por cada uno y una de nuestros muertos por la pandemia, guardaríamos silencio por 24 días, más de 580 horas. Todos los minutos, todas las horas del mundo, todos los días dedicados al trabajo del duelo no lograrían, sin embargo, reparar la pérdida sufrida y consagrar la memoria de los nuestros. Pero debemos atesorarlo en nuestra biografía, grabarlos en nuestra historia como un tiempo único que haga imposible el olvido. Sabremos superar el dolor y curar las heridas de esta dura etapa y no olvidarlo. Recordar todos los días que esto ha significado para nosotros un dolor profundo. Convertirlo en parte de lo que somos. Que sus lecciones nos ayuden a enfrentar de mejor manera los retos futuros, para nunca abandonarnos a la negligencia y a la indiferencia. Para entender que Chile es más humano
cuando sentimos el dolor ajeno como propio y somos solidarios y solidarias. Los daños e incertidumbre no pudieron paralizar el funcionamiento del Congreso, por el contrario. Los hemos encarado a un punto tal que gran parte de las leyes promulgadas han tenido como foco de atención a las personas, a los hogares y, sobre todo, a los más perjudicados por la emergencia. El Senado ha permanecido activo y atenta a las vicisitudes de esta coyuntura. Mucho de esto se lo debemos a cada una de las bancadas de senadores y senadoras que han atendido con solicitud las urgencias de las familias chilenas. Desde luego, se lo debemos a la conducción de la mesa anterior, a la mirada aguda y preclara de la presidenta de ese entonces, la senadora Adriana Muñoz, y de su vicepresidente, el senador Rabindranath Quinteros. Gracias al ajuste técnico y político exhibido por la corporación y al esfuerzo de las capacidades de sus trabajadores y trabajadoras, de nuestros equipos de asesores, que permitieron también, a partir de la dictación de una norma constitucional transitoria para operar, fue posible mantenerla en actividad parlamentaria a través de medios telemáticos y poder llegar a nuevas audiencias en circuitos de comunicación que cambiaron positivamente la relación entre las instituciones y la ciudadanía. Quiero detenerme un momento para agradecer muy sinceramente a las funcionarias y funcionarios del Senado de la República, a la voluntad que han colocado para construir y mejorar un clima laboral adecuado en momentos que sabemos no han sido fáciles. En la plataforma Congreso Virtual hemos recibido hasta ahora votaciones, opiniones y recomendaciones de más de 146.000 chilenos y chilenas. Hemos recibido, por ejemplo, más de 8.000 contribuciones ciudadanas a iniciativas legales como matrimonio igualitario, eutanasia, protección del bosque nativo y endoso del pasaje aéreo. Durante el año anterior se registró un aumento de las sesiones de la sala de más del 50%, crecimiento que se ha mantenido durante este año. Entre el 25 de junio del año 2020 y el 30 de junio del año 2021 se realizaron 165 sesiones de sala, con la presencia de los senadores y senadoras. En igual periodo se despacharon 245 proyectos de ley, 12 de ellos en el marco de la agenda impulsada de género y mujer. El trabajo de comisiones se desarrolló durante estos meses en 1.414 sesiones. El ritmo y la intensidad del trabajo impuesto tanto por las circunstancias que atravesamos como por la clara conciencia acerca de la grave situación del país han permitido fortalecer el papel del Estado en su deber de garantizar a la población la continuidad de los servicios y la satisfacción de sus necesidades. En este periodo han brotado tensiones evidentes con el Ejecutivo. Primero, porque se transformó en una constante la crítica vacua e instrumental del Gobierno a cualquier diferencia que se manifestara aquí en el Congreso Nacional, que es un poder del Estado democrático y deliberante por excelencia. Luego, porque se repitieron exhortaciones públicas e imperativas a tramitar proyectos que ni siquiera habían sido presentados. Y la gran distancia entre las políticas comprometidas y la letra de los proyectos pasó a despertar sorpresa, pero luego a constituirse lamentablemente en una práctica acostumbrada. Lo dijimos en su momento y lo reiteramos hoy. Más que entender la realidad, el buen gobierno tiene que administrar y gestionar iniciativas para resolver los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, le ha costado entender la gravedad de los problemas que viene sufriendo la población. Los ejercicios dialécticos desplegados para convencer al Gobierno han sido largos y extenuantes, muchas veces infructuosos. Si tuviéramos que resumir en 3 palabras el talante mostrado por la actual Administración frente a la crisis, serían ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas. A pesar de todo, es indudable que los efectos de la pandemia han sido mitigados y que esta tarea ha podido ser emprendida con humanidad y responsabilidad social desde el Parlamento. Una muestra elocuente de la reconexión de la política
con las emociones de las personas, la ofrece la Ley 21.309, iniciativa de senadoras y senadores que permite a personas enfermas terminales percibir una pensión con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual en la respectiva administradora de fondos de pensiones. Desde luego, tramitamos 3 retiros de fondos de las AFP aprobado por un amplio arco político, tras las dificultades encontradas en el diálogo con el Ejecutivo y las insuficientes medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. El primer retiro fue publicado como reforma constitucional en julio del año 2020 y permitió sacar hasta un 10% de las cuentas de capitalización individual con un tope aproximadamente de 4,5 millones y con un mínimo de 1 millón de pesos aproximado. Estos fondos fueron libres de impuestos y ayudaron también a los beneficiarios de pensiones alimenticias impagas, ya que se permitió la retención de los fondos del cotizante para así pagar las deudas. El segundo retiro surgió también como una reforma constitucional, cuya idea fue luego objeto de una ley publicada en diciembre del año 2020. La única innovación respecto del primer retiro fue que las altas rentas debían pagar impuesto por ese retiro. El tercer retiro, al igual que el primero, surgió como una moción parlamentaria, recogida en una reforma constitucional. Lo innovador de la Ley 21.330, que dispuso el tercer retiro, en relación a las 2 anteriores, es que incluyó a los beneficiarios de rentas vitalicias, permitiéndoles un adelanto de las remesas a entregar a futuro. Por cierto, estos retiros producirán un efecto en el futuro de las ya malas pensiones que ofrece el fracasado sistema de AFP. Sin embargo, el debate público, teñido por un discurso oficial que presagiaba el derrumbe económico del país, demostró ser no más que una controversia sobreideologizada. Podría decir, sin temor a equivocarme, que de no haber sido por estos 3 retiros, las personas y los hogares no habrían podido hallar alivio a los apremios de la crisis y a la ingobernabilidad política que se habría hecho aún más insostenible. El postnatal de emergencia es un ejemplo más del difícil entendimiento con el Ejecutivo. Basta recordar el trato inaceptable del que fue objeto la expresidenta de la Corporación, senadora Adriana Muñoz, cuando defendió con racionalidad y convicción la necesidad de esta legislación. Logramos arribar a un acuerdo gracias al esfuerzo inagotable de las comisiones de Trabajo y de Mujer y Equidad de Género. Legislamos la extensión de este derecho, producto de la pandemia, para beneficiar a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes, empleadas públicas que hubiesen utilizado 1 o más licencias médicas preventivas parentales en el periodo de emergencia. También para favorecer a los trabajadores y trabajadoras que actualmente estuvieran sujetos a la suspensión laboral por la causal de crianza protegida, debido al cierre de salas cunas, jardines infantiles o colegios en el contexto de pandemia, y que hubieran hecho uso de al menos una licencia médica preventiva parental. Pero avanzamos también en otras materias, como en la Ley Nacional del Cáncer, sobre cuyo impulso y promoción no puedo dejar de felicitar y de agradecer a la senadora Carolina Goich por su incansable tesón. La ley, publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre del año 2020, establece un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer. La ley también busca el adecuado tratamiento integral y la recuperación de las personas diagnosticadas con dicha enfermedad. Forma parte de sus objetivos crear un fondo de financiamiento adecuado a los propósitos señalados, con el objetivo de fortalecer la familia, hacer justicia a las mujeres de nuestro país y avanzar en una sociedad capaz de superar también hoy día un conjunto de dificultades. En el marco de abordar y superar este sistema patriarcal, nos llena de orgullo el que se haya promulgado la ley que permite alterar el orden de los apellidos de los padres y madres en la inscripción del nacimiento. Esta propuesta era parte de la agenda de género de este año y fue publicada como ley el 14 de mayo del año 2021.
Establece que al momento de inscribir el nacimiento de su primer hijo o hija, los padres podrán expresar de común acuerdo su voluntad de que el apellido de la madre anteceda al apellido del padre, en cuyo caso se deberá proceder de igual forma con todos los hijos comunes. También permite el cambio de apellido de mayores de 14 años, quienes podrán elegir llevar el apellido de su madre o abuela de manera más simple que el trámite actual. Quiero destacar, dentro de las iniciativas legales promulgadas durante este periodo, la Ley de Eficiencia Energética, que fue publicada en el Diario Oficial en febrero del año 2021 y que tiene por objeto promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas, reduciendo también las emisiones de contaminantes. Para lo anterior, se establecen metas de reducción de emisiones para determinados sectores productivos y se fijan criterios de sustentabilidad en el desarrollo de nuevos proyectos. Adicionalmente, quiero señalar un tema de especial preocupación de la corporación y que hemos planteado reiteradamente al Gobierno. En el año 2020 legislamos, a partir de diversas mociones parlamentarias de ambas cámaras, la postergación del pago de cuentas de servicios básicos, de luz, agua, gas, a raíz del desempleo y, por consiguiente, la pérdida de ingresos. En esa ley se estableció la prohibición del corte por no pago. Este año, 2021, prorrogamos la vigencia de la aplicación de la ley hasta diciembre de este año y ampliamos el plazo de prorrateo de las mismas. Todas buenas leyes, indispensables para las personas y los hogares, pero que tuvieron que sortear incluso las barreras impuestas por el Gobierno, que recurrió al Tribunal Constitucional. Pero estas leyes ya no bastan. Las deudas acumuladas por la familia, la lenta recuperación de la actividad económica, del empleo, hacen del pago de deudas una carga imposible de sobrellevar para muchas familias. Por eso hemos propuesto de forma transversal en la Comisión de Economía, presidida por el senador Álvaro Elizalde, para paliar esta privación en forma solidaria mediante la concurrencia de los deudores, el Estado y las empresas de servicio. Invito al Gobierno, al presidente de la República aquí presente, a que respalde esta fórmula, a que resolvamos este problema antes de que se precipiten las consecuencias políticas y económicas de esto. Cuando asumí la presidencia del Senado, la única certeza que teníamos sobre a las cuentas básicas que se acumulan, presidente. De hecho, a las cuentas que se van acumulando, una ley, producto de una moción parlamentaria, permitió evitar el corte del suministro de aquellas personas que, producto de esta pandemia del desempleo, no podían pagar. Pero hoy día el nivel de deudas que se han acumulado hacen que las familias simplemente no lo puedan pagar. Por eso que desde la Comisión de Economía hay una mesa instalada y tenemos que ser capaces de buscar un esfuerzo entre las empresas, entre el Gobierno y las propias familias para poder resolver un problema que es urgente para muchas familias en nuestro país. Por otra parte, cuando asumimos la presidencia del Senado, señalamos que una de las certezas era lo que venía ya respecto de la instalación de la Convención Constitucional. Las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales debieron ser postergadas porque otro ciclo de la pandemia volvía a amenazar la seguridad sanitaria del país. Nuestro colega, el presidente de la Cámara, ha señalado el esfuerzo conjunto que además, al amparo y al apoyo de las comunidades científicas, desarrollamos de este Parlamento para garantizar que la nueva fecha establecida se cumpliera. Entre tanto, se asentaba una sensación de impunidad, alimentada por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos que no hallaban cauces de verdad, justicia y reparación. Una actividad económica que no daba luces de recuperación, con tasas de desocupación que superaban los 2 dígitos, al igual que los porcentajes de pobreza. En marzo había 938.000 personas sin trabajo y la CEPAL
adelantándose a la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, calculaba que las personas en situación de pobreza a nivel nacional representaban el 11% de la población, pero que la Araucanía, la región más deprimida y tensionada por un conflicto político y social, superaba el 17% de su población. Por primera vez en este siglo, la pobreza aumentó hasta comprometer las condiciones de vida de 2.100.000 compatriotas. Por entonces, tras duros meses de confinamiento, inactividad laboral y productiva, cerca de la mitad de los hogares no había recibido ayuda alguna del Estado. 7 de cada 10 hogares más pobres no había accedido al ingreso familiar de emergencia. El Gobierno había perdido el foco de la focalización social. El drama que viven las familias radicadas en campamentos que aumentan día a día es indescriptible. Una existencia que gira en torno a la olla común, pues es la manera de sobrellevar la escasez y de mantener la organización de la comunidad. Niños y niñas sin acceso a Internet y a un computador que les permita conectar con la escuela. Ahora, como entonces, creo que no ayuda a salir del estancamiento un sistema político concentrado en las élites, incapaz de procesar y de satisfacer las demandas, y en consecuencia con una baja adhesión de la población, donde sus principales actores políticos e institucionales han perdido ascendiente y capacidad de iniciativa. Esto revela el agotamiento de la voluntad política, y esta fatiga institucional solo contribuye a la parálisis de la acción urgente del Estado en beneficio de las personas. Ahora, como entonces, pienso que es bueno para el país un gobierno dotado de facultades, una oposición fuerte, representativa y legitimada, que actúe con eficacia y con la sociedad civil en defensa de los intereses de las grandes mayorías. Soy también una convencida de la unidad política y social de las fuerzas transformadoras, del compromiso democrático y social entre aquellos y aquellas que aspiramos a darle sustentabilidad, gobernanza a políticas públicas centradas en las personas, empapadas en el espíritu de colaboración y de solidaridad. Es por eso que, pese a las dudas, pese a las desconfianzas legítimas hacia el Gobierno, nos dispusimos a iniciar un diálogo centrado en las necesidades del país, centrada en las necesidades de su gente, para salir del atasco y superar las disputas sin sentido y acabar con la lógica insensible de la autoayuda de las familias. Concordamos un itinerario de conversaciones acerca de qué medidas tomar durante el tiempo que se prolongara la pandemia para brindar auxilio oportuno. Es lo que se conoció como la Agenda de Mínimos Comunes. Algo muy concreto y acotado, como era ofrecer alivio a las personas y familias para enfrentar la crisis sanitaria que generaba desempleo, pobreza e incertidumbre. El foco principal son las personas y sus necesidades, las que se deben anteponer siempre a cualquier interés electoral, político o económico, imaginando políticas públicas con celeridad, solvencia técnica y eficacia, en un debate transparente, abierto a la ciudadanía, realizado aquí en el Congreso Nacional, transmitido a través de las distintas plataformas de comunicaciones. En este diálogo, como oposición, concretamos la unidad política y social que hemos planteado, con una propuesta que emergió desde los territorios y comprometió a un rico tejido de asociaciones, un verdadero encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil, las trabajadoras y trabajadores, los partidos políticos, los centros de pensamiento, los parlamentarios y parlamentarias que respaldaron con su presencia, con sus aportes, el impulso de esta agenda de mínimos comunes en una coyuntura crítica para quienes estaban sufriendo. Propusimos, entre otras cosas, lo que diversos actores, incluida la oposición, había sugerido un año antes: una renta básica universal, un monto periódico de dinero a todas las personas sin condiciones ni requisitos de acceso, siempre por encima de la línea de la pobreza, según el número de integrantes de cada hogar, y que no se fuera achicando al paso del tiempo. Arribamos a la Ley 21.352, promulgada el mes pasado, que concede un ingreso familiar de emergencia a todas las personas que se encuentren inscritas en el Registro Social de Hogares,
quienes reciben un monto de recursos durante los meses de junio, julio, agosto y hasta mediados de septiembre en proporción a la cantidad de integrantes de cada hogar y de renta por personas, sin hacer distinciones territoriales ni sanitarias. De esta manera, un hogar, por ejemplo, de un integrante percibe un ingreso de 177.000 pesos al mes, mientras que un hogar con 4 integrantes obtiene 500.000 pesos mensuales. Constituye el progreso material palpable, positivo, más evidente hacia un umbral de mínimo de protección garantizada, exigible, justiciable para todas las familias chilenas, sin excepción. Lo hemos entendido como nuestra renta básica universal. También propusimos abordar en serio la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Llevábamos ya 1 año y medio con intentos fallidos, con proyectos mal diseñados o sin solvencia técnica, que las limitadas facultades del Congreso no podían remediar. Nuevamente, en diálogo con los destinatarios de la política pública, en concordancia con las organizaciones de pequeñas empresas, elaboramos una propuesta que las fortaleciera frente al riesgo de la quiebra, el desempleo, y que a la vez comportara una inyección reactivadora de la economía. Creíamos indispensable asignar a este propósito un monto de recursos fiscales de alrededor de 3.000 millones de dólares en subsidios directos. Mediante la Ley 21.353, promulgada en junio, se establecieron importantes medidas tributarias. Se suprimió transitoriamente el pago de la tasa del 1,5% por mora en el pago de impuestos y se determinó la devolución del remanente del crédito fiscal del impuesto al valor agregado. A través de la Ley 21.354 se asignó el bono de alivio a las micro y pequeñas empresas por la suma de 1 millón de pesos y con requisitos más flexibles que los propuestos por el Gobierno, a fin de llegar a la mayor cantidad de pymes posibles, incluidos aquellos sectores especialmente afectados por la pandemia, como la gastronomía, los servicios de evento, cultura, servicios de turismo, belleza, peluquería, gimnasio, transporte escolar, jardines infantiles y ferias libres. La misma ley asegura un bono adicional variable, equivalente a 3 meses del promedio del IVA pagado en el año 2019, con un tope de 2 millones de pesos y un bono para el pago de cotizaciones. La implementación de este beneficio a las pymes no ha estado exenta de problemas, producto de algunos sectores productivos que, entendiéndose como objetos de esta legislación, no han accedido a sus beneficios producto de cuestiones administrativas. Instamos al Gobierno a resolver a la brevedad estas situaciones. Todo esto parece un balance de números, proyectos, número de beneficiarios, plazos, metas, pero es mucho más que esto. Es el rostro humano de un país golpeado por la tragedia. Es la mirada dolida, pero esperanzadora, de un pueblo que cree en su destino. Es la voz de un país que habla con serenidad, pero sin resignación. Junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, estuvimos con don Pedro y la señora Maritza, personas mayores que viven de un sueldo que tras iniciarse la pandemia se hizo menos que mínimo. Ambos vinieron a recibir el primer apoyo del Estado después de 15 meses, durante los cuales vieron acumularse cuentas, deudas por la compra de medicamentos, préstamos para poder sobrellevar las necesidades de alimentación y abrigo. En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, junto al alcalde Luis Astudillo, estuvimos con Marcos y Stephanie, 2 microempresarios que también recibían por primera vez auxilio para mantener sus negocios abiertos y, en el caso de Marcos, conservar el empleo de 2 trabajadores. Stephanie habría quedado fuera del beneficio si no hubiera sido porque los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas pidieron enmendar el proyecto original para poder apoyar a microempresarios que trabajaran solo. Luego fue necesario convencer al Gobierno de la verdadera necesidad que tenían trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Cuando veo esos rostros de hombres y mujeres de Chile, siento que la política aún es la máxima expresión del bien común y que esta es la función del Congreso, poner la dignidad de las personas en el centro, para trabajar sin cálculos, sin pensar en lo pequeño, sin mezquindades, sino para deliberar y lograr acuerdos que beneficien a personas cuyo rostro lo hemos visto en Maritza o en Marco. Persistiremos en otras 2 estrategias que aún no llegan a puerto, como son el diseño de una gobernanza sanitaria para la transición que se avecina
y el financiamiento de la reconstrucción económica y productiva que debemos afrontar. Y, por cierto, un conjunto de exenciones y cambios tributarios, entre otras políticas públicas. En ambos aspectos abrigamos la expectativa de que el Ejecutivo gobierne hasta el último día de su mandato, destinando tiempo valioso a impulsar estas urgentes iniciativas que deberían reflejarse en los proyectos de ley de presupuesto. Especial énfasis deseamos poner en una aspiración muy sentida por la ciudadanía y que ha sido reiteradamente planteada en los diálogos políticos y sociales que hemos sostenido. Me refiero a los estándares de respeto y garantía a los derechos humanos y de seguridad y orden público que exhibe nuestro país. La violencia en la Araucanía no nos puede dejar indiferentes, pues hay víctimas inocentes, inermes y no causantes de los conflictos ocasionados. El Estado de Derecho no se puede inhibir de su función de proteger a las personas y comunidades. No es tolerable la disputa del monopolio del Estado sobre el uso de las armas. No es aceptable la violencia ni el descrédito de las instituciones, tampoco lo es criminalizar legítimas demandas de nuestros pueblos originarios. Cuando procuramos resolver nuestras diferencias en una convención constitucional legítima, democrática y mandatada por la ciudadanía. Lo señalé al asumir la presidencia del Senado. El país no puede esperar hasta el año 2027 una reforma profunda de Carabineros. Hoy, no mañana, necesitamos una institución confiable, proba, eficiente, respetuosa de los derechos humanos, sometida sin discusión al poder civil y fiscalizable. Una reforma que incorpore su estructura interna en los procesos formativos, sus procedimientos de actuación, sistemas de monitoreo y control, incluyendo una clara subordinación a la autoridad civil y una evaluación con participación de la ciudadanía, así como un cambio mayor y de índole legal en su marco normativo. Actualmente se tramita en el Senado el proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas detenidas durante el estallido social. Ha sido aprobado por las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad, y en este momento se encuentra en la Comisión de Constitución a la espera de recibir antecedentes solicitados a distintas instituciones públicas. Deseamos que prontamente pase a la sala para el debate de las senadoras y senadores. No debemos temer al debate parlamentario. No podemos eludir la deliberación democrática, que es camino de la racionalidad y el entendimiento, que conduce a la justicia y a la paz. Conversemos en la sala. Hagamos el trabajo en las comisiones. Imaginemos las indicaciones que mejoren el proyecto para beneficiar a aquellos que en justicia lo merecen, pero ofrezcamos una salida política a un problema real que se agudiza con el correr de los tiempos. En pocos meses se van a cumplir 2 años desde el inicio del estallido social. Y es claro que Chile tiene una gran deuda en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos realizados por agentes del Estado durante las manifestaciones. Las hasta ahora poquísimas sentencias condenatorias no se explican por la ausencia de evidencias, sino por una respuesta tardía y débil de las instituciones llamadas a hacerse cargo de la demanda de verdad y justicia. No existe un cambio relevante sobre la no repetición. En cuanto, como hemos dicho, están aún pendientes los verdaderos cambios estructurales que transformen a la policía en una institución respetuosa de los derechos humanos. La reparación está aún fuera del alcance de las víctimas. Nuestra institucionalidad de protección de los derechos humanos está tensionada y no ha logrado apuntar a sistematicidad de las vulneraciones y a la responsabilidad de los mandos. En general, en Chile no se ha hecho valer cabalmente las responsabilidades jurídicas y políticas por las violaciones a los derechos humanos. Por ello, presidente, se ha hecho imprescindible, como lo ha planteado también el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, que usted pueda evaluar la creación de una comisión para la verdad y la reparación, que pueda aclarar de manera ágil y certera, con claridad, la magnitud, entidad y calificación de las violaciones ocurridas y las situaciones de las víctimas y proponer las reparaciones debidas. Debe ser un órgano independiente e integrado por reputadas mujeres y hombres con experticia en derechos humanos,
que sean capaces de dar confianza a las víctimas y sus organizaciones y que realicen en un breve tiempo un trabajo imparcial. No debe reemplazar jamás a los tribunales, pero deberá permitir un nuevo impulso en las acciones, en coordinación con el Ministerio Público. Nos parece que esta es una tarea urgente de nuestro país y que debemos acometer con fe y con esperanza. Esta semana, en la sala del Senado, hemos iniciado la discusión en segundo trámite constitucional de otra iniciativa que ha esperado largo tiempo. Me refiero al Código de Aguas, proyecto que ha demorado más de 10 años en su tramitación. Y como hemos señalado al asumir la presidencia, es una prioridad. Entre sus aspectos más relevantes figura la prioridad del agua para el consumo humano, restablecer el carácter de bien nacional de uso público del agua en todos sus estados y que los nuevos derechos de aprovechamiento dejen de otorgarse a perpetuidad y tengan un plazo de 30 años como máximo. También propone que expiren cuando no se haga uso del caudal asignado. La Dirección General de Aguas tendrá la facultad para conocer y fiscalizar el cambio de uso de un derecho de aprovechamiento, así como de suspender derechos cuando se afecte gravemente un acuífero o fuente superficial de donde se extrae el agua. Es una reforma premonitoria del lugar que ocupará, no nos cabe ninguna duda, el derecho al agua en la futura Constitución. Esa discusión estructural confiamos sea resuelta de manera adecuada, con el bien común como objetivo inspirador por la Convención Constitucional. Como puede advertirse, la labor realizada por el Senado durante estas intensas jornadas da cuenta, más allá de su productividad legislativa, del cambio profundo que está viviendo nuestro país. Basta mirar las decisiones que han recaído en este Congreso para aquilatar los cambios estructurales, institucionales, políticos, sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad chilena. Lo cierto es que en estos agitados meses ha brotado una auténtica voluntad republicana y democrática, que ha sido retribuida por la ciudadanía con responsabilidad y disciplina cívica. La cultura política nacional ha vuelto a sorprender a los observadores externos por la originalidad de sus arreglos, incluso al riesgo para las formaciones políticas que le dieron viabilidad a esta vía chilena, inclusive sabiendo en que se perdía influencia y gravitación en el escenario que se inaugura. Es una ventana abierta al mañana, hacia el horizonte que vemos más allá de esta década asombrosa. Entre estos relevantes cambios, sin duda, la asunción de las nuevas gobernadoras y gobernadores por primera vez por la ciudadanía es uno de los que más esperanza entrega a Chile. Confiamos plenamente en las capacidades de las comunidades regionales para asumir responsabilidades en la gestión de su desarrollo. Por lo mismo, se requiere avanzar resueltamente en fortalecer los gobiernos regionales, dotándolos de autonomía financiera y mayores facultades y atribuciones para responder a las expectativas y esperanzas de sus comunidades. Pero no hay umbral posible de alcanzar si no es con nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hemos convocado como mesa del Senado y con la Comisión de Educación presidida por el senador Jaime Quintana a un diálogo político y social amplio, inclusivo y transversal, que nos permita asumir la realidad de la pandemia y de sus efectos probablemente se va a mantener por un largo tiempo. Nos hemos propuesto construir desde este espacio, en unidad con el mundo social, con el Colegio de Profesores y Profesoras, los asistentes de la educación, los distintos gremios de la primera infancia, la sociedad civil, con los especialistas, con fundaciones, con nuestras universidades, con madres, padres, apoderados y con los propios estudiantes, una propuesta seria y sustentable, validada por los principales actores y que priorice la mayor urgencia de los próximos meses y proyecte fórmulas para el mediano y largo plazo. Recuperar la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes es el propósito. Sabemos que mientras persista la pandemia, el retorno a la plena presencialidad en sala será imposible, pues no existen infraestructura ni condiciones sanitarias para ello. En el mejor de los casos, lograremos implementar un sistema de educación, en parte presencial y en parte a distancia durante un largo tiempo. Para conseguirlo es fundamental diseñar estrategias integrales que le den viabilidad y realidad a la presencia en aulas,
para vigorizar y hacer posible la educación a distancia. En los próximos días concluiremos esta propuesta para presentar al Gobierno y a Chile. Con humildad quiero invitar al presidente a escucharla con atención, para que hagamos las cosas bien y no perdamos un segundo año en intentos fallidos de un falso retorno. Todo parece estar configurándose de nuevo. La Convención Constitucional ha emprendido su tarea mostrando al mundo el rostro originario de nuestra tierra y de su gente. Lo ha hecho 2 semanas después del solsticio de invierno, cuando por ley emanada de una moción senatorial celebramos por primera vez el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lo ha hecho en el antiguo edificio del Congreso Nacional, un evento auspicioso, porque enseña que nada puede desdeñarse como enteramente obsoleto y nada puede pretenderse como completamente nuevo. La instalación de nuestra convención trajo también consigo un hecho que nos debe llenar de orgullo: la elección de nuestra hermana Elisa Loncón como su primera presidenta, mujer, mapuche, que ha demostrado las cualidades precisas para este momento tan particular: la templanza, la sabiduría, la capacidad de escuchar y de decidir. Por lo mismo, no puedo dejar, no solo como presidenta del Senado, sino también como mujer y como diaguita, expresar mi admiración y toda mi solidaridad por los ataques racistas y xenófobos de los que fue objeto hace unos días. Chile no puede aceptar estos hechos. Tenemos que hacer las cosas bien. Como país tenemos desafíos grandes por delante. Por eso, desde esta testera quiero invitarlos a construir un país más próspero, más justo, más respetuoso de la dignidad de su gente. Ayer dimos un paso histórico en esta dirección, al aprobar en la sala del Senado el proyecto de matrimonio igualitario. Hace algunas semanas, en este mismo salón, en su cuenta pública, el presidente Piñera anunció que pondría urgencia a esta iniciativa, que después de años de espera, el presidente cumplió, como también cumplimos en el Senado, y tramitamos con diligencia y rapidez esta demanda histórica, que hace justicia a tantos, tantas y tantes, que desean algo tan simple, algo tan básico, como el derecho a vivir en el amor, a construir una familia, a ser respetados y respetadas, y a terminar como sociedad con cualquier signo de discriminaciones. Mis agradecimientos a quienes han luchado por décadas por este derecho, porque nos permitirán vivir en un mejor y en un nuevo Chile. Sigamos en esta dirección, desde este Congreso Nacional y desde cada espacio del compromiso cívico, del compromiso público, que no es otra cosa que el compromiso con nuestros semejantes. Trabajemos para recuperar el crecimiento de nuestra economía con ética y en armonía con la naturaleza y las comunidades, para crear más y mejores empleos y a partir de los estándares fijados en el ingreso familiar de emergencia, vamos a luchar hasta consolidar la renta básica universal, a fin de que ningún hogar quede por debajo de la línea de la pobreza y aún más para que todas las familias cuenten con recursos suficientes que puedan cubrir las demandas y las necesidades fundamentales de sus integrantes. Hagamos de la educación un derecho para poner en el centro de las cualidades del sistema educacional lo que queremos que puedan heredar nuestros hijos e hijas, lejos de las reglas que dicta el mercado. Pondremos la universalidad y la igualdad de condiciones para nuestros descendientes en el lugar de la meritocracia, que nunca es del todo recompensada, como cínicamente se publicita a sí misma. Pondremos el enfoque de derechos en el lugar que ocupa el lucro y el modelo de negocios. Luchemos como país por el reconocimiento constitucional de la salud, para que sea un derecho universal centrado en la persona, solidario, integral y preventivo. Es lo que anhelan las personas con las que estamos permanentemente en el territorio, no quedar abandonados a su suerte. Es imperativo vencer la violencia, la inseguridad y el maltrato para iniciar una era de paz y de dignidad. Vamos a vencer el miedo y el dolor de la pandemia.
Lo haremos llevando en nuestros corazones el recuerdo de quienes nos dejaron. Confiamos en Chile y su gente. Confiamos en nuestro pueblo, en su mandato y en nuestras fortalezas. He dicho muchas gracias.